Bien. Acá, tu duda, vamos a sumarizar acá. ¿Sería cuál? ¿Quieres escribir? Me decís tenés un problema con el promedio. No te sale bien el promedio. Ok, vamos parte por parte. De paso, como siempre, repasamos y aprendemos entre todos, ¿ok? Bien, chicos, ahí pueden ver la pantalla por ahora. Sí, bien. Yo le cambié el nombre acá a la clase, pero bueno, ya se llamaba personas. Vamos a ponerle personas para eh, hablar un poquito de esto. Igual en este caso no pasa nada, está bien ponerle personas. Es raro ver una clase con un nombre en plural, como habíamos dicho, pero en este caso lo vamos a dejar porque estás haciendo una clase que carga personas. Entonces lo vamos a dejar. Bien, escáner de entrada está perfecto. Float array. Cosas con el float. Un poco lo habíamos dicho. Teníamos nosotros estos tipos primitivos de datos, ¿recuerdan? Y float es admisible, pero no es lo mismo que en Python. Float en Java, en C Sharp y en C++ tiene menos capacidad que una variable que tiene doble precisión y que por eso se llama double. Razón por la cual cuando nosotros queremos números con coma, recordemos en general usar double, que ocupa más memoria, pero hoy en los sistemas que tenemos disponibles es esencialmente lo mismo, no vamos a ver una diferencia de performance, por lo cual ustedes en Java no se van a ver en la necesidad de usar float. Les puedo asegurar que casi nunca, sino nunca. No es que no va a funcionar, lo que vamos a tratar es de siempre usar double. Y hay problemas, no vamos a entrar en detalle al respecto, hay problemas que tienen que ver con la precisión de los números, que también pueden surgir si usamos variables con poca precisión, como una variable float. Entonces tratemos siempre de usar double en lugar de float. Fíjense, yo lo cambié ahí, no pasa nada. Ok, seguimos. Tenemos el constructor acá de personas. Perfecto, lo que hace el constructor acá, inicializamos el array. Perfecto esto. Y decimos que va a tener tres lugares esto. Tenemos tres lugarcitos de memoria en nuestra variable. Inicializamos la entrada y le decimos que va a ser un escáner y que va a tomar el input del sistema, que por defecto es la consola acá abajo, tan útil y cómoda para usar todos nuestros programas. Excelente acá. Y tenemos cargar altura. Cargar altura lo que hacemos es cargar las alturas y lo que me dice es para x igual a 0, x menor que 3, un ciclo for que se repite tres veces en array variable de iteración, entrada next float. Como yo le cambié el tipo acá de dato, en vez de next de double, le pongo next double y no next float. Esto yo no veo absolutamente ningún problema a priori. Y después tenemos promedio de altura. Suma igual a 0, perfecto. Esta es la variable de acumulación. Esto es un ciclo for que se repite tres veces. Excelente. Suma es igual a lo que hay ya en el acumulador más lo que hay en el array en el lugar cero. Hasta acá perfecto. Y acá empiezo a ver cosas un toque raras. En realidad, no tanto. Digamos, acá vos tenés unas llaves que están encerrando esta instrucción.
Y esto el compilador de Java te deja hacer, pero no hace falta, digamos, encerrar esto en llaves. ¿Por qué vamos a dejar a nuestra instrucción encerradita en llaves? No tiene mucho sentido. La dejemos acá afuera. Bien, promedio igual a suma dividido 3. Hasta acá yo no tengo ninguna queja. Lógica. Si el promedio es mayor o igual a 1,75, esta persona es más alta que el promedio. em, y de todas otras formas es una persona más baja que el promedio. Ok, acá siento que falta algo en el problema, sobre todo por esta parte del for, del ciclo del if este. Me parece que te pide que ingreses una persona y digas si es más alta o más pequeña que el promedio. Lo voy a comentar por ahora, está bien escrito esto. Lo que vamos a hacer es un Eh, approach. Sí, decime. Ahí se me fue el ruido, perdón, ahora puedo hablar. Si quiere le leo la consigna para ver si capaz que le entiende mejor, que la parte creo que la que me cuesta, que sería contar cuántas personas son más altas que el promedio y cuántas más bajas. Ok, perfecto. Vamos primero por Arriba, partes. Ya con eso tengo suficiente. Hasta acá venías muy bien. Está todo perfecto. ¿Ok? ¿Me escuchas? ¿No? sí, 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 lo escucho, lo escucho. Bien. Y esto es para todos. Una de las cosas que yo les había dicho es, tomen los problemas por partes. Lo que voy a hacer yo ahora es preocuparme de calcular el promedio. Después me preocupo por la otra parte. Entonces, hago mi programa parcialmente y hago un debug acá. Hago un print y digo, el promedio es tanto. Y voy a testear eso. Primero, y cuando recién eso funcione bien, voy a tratar de atacar la parte siguiente. Esto lo hago para didácticamente que todos vean la forma de resolver cualquier problema de programación, ¿no? Me voy a hacer una clase main acá, em, para poder instanciar, ¿no?, mi clase de personas. No, personas. Ok. Y ya estás programando orientado a objetos, entonces, bueno, esto ya está encapsulado en una clase, estás por el buen camino por acá. Bien, cargar altura, por ahí le pondría cargar alturas, como para decir, queda un poquito más. Personas.cargar alturas. Y este método tendría que triggerear la carga de alturas. Y después lo que vamos a hacer es promedio de altura. Se lo dejemos así el nombre, no pasa nada. Punto promedio altura. Ok. Cargue las alturas. Vamos a poner 5, 12, 6. El promedio es 1,66, 5,66, 7,66. Bien, me imprime el promedio en cada una de las iteraciones a medida que lo va calculando. Em, bien, perfecto. Lo que vamos a hacer nosotros entonces es sacar esto de adentro del for y lo vamos a poner afuera para que me lo imprima una sola vez. Con esto calculamos el promedio y con esto vemos cuánto es el promedio. Corremos de nuevo, cargué las alturas. Bueno, si yo pongo, bueno, acá abajo, pongo 10, 20 y 30, el promedio tiene que ser 20. Entonces el promedio es 20, ahí hice una pequeña rutina de test, pueden probar un par de veces, ustedes que no saben hacer testing todavía, pero para ver que funcione bien, ¿no? Hasta acá, ¿todo bien? Sí, sí. Ok, y lo que queda es muy simple, ¿no? Yo acá ya calculé el promedio queda acá. Y lo que yo quiero saber ahora es agarrar una persona em, por vez y decir si está arriba o no del promedio. Entonces, en este caso yo tengo tres personas, para i igual a cero y menor que 3 y más. Y lo que voy a agarrar es hacerlo de forma naif primero.
chequeando persona por persona. Entonces, lo que yo voy a decir es, sí, la, bueno, acá le pusiste array a esto, yo le pondría acá alturas de personas, como para que la variable refleje lo que tiene adentro. ¿Se dan cuenta? Si no llego acá y me tengo que volver a fijar a ver cómo se llamaba esto, se llama array, no, no es muy genérico. En cambio, si yo le pongo altura de personas, rápidamente mi cabeza sabe que la variable es qué es lo que tiene adentro y el nombre tiene sentido, ¿no? Si la persona en el lugar I es la altura en el lugar I es mayor o igual que el promedio, lo que yo digo es la persona I es más alta que el promedio. Y de otra forma, la persona I es más baja que el promedio. Entonces ya tengo mi detector de si es más o menos alto que el promedio para cada una de las personas. Puedo hacer una prueba y decir, cargue las alturas. Vamos a cargar 1,78. Uy, ¿qué pasó? Ah, me va a retar por la coma. 1,78, 1,65, 1,85. Bien, la persona cero es, bien, el promedio es 1,759. Entonces me dice, la persona cero es más alta que el promedio, es cierto, 1,78 es más alto que esto. La persona uno es más baja que el promedio, es cierto, 1,65 es más baja que esto. La persona 2 es más alta que el promedio, es cierto, 1,85 es más alto que 1,759. ¿Me siguieron? Sí, lo va tomando por orden. Yo pensé que, como que yo le buscaba la vuelta, que me diga, no sé, dos personas son más altas que el promedio, por ejemplo. Claro, lo hacemos iterativamente, incremental, para ir complejizándolo y entendiéndolo y practicar programación. Yo lo que puedo hacer acá es unos contadores y eh, personas más altas igual a cero y personas más bajas igual a cero. Entonces, si la persona es más alta que el promedio, personas más altas más, de otra forma, personas más bajas más. Más, acuérdense, es igual a poner contador igual a contador más uno. La forma más rápida de hacer eso es poner más, le suma uno. Y ahora sí puedo afuera decir el mensajito que ustedes por ahí esperaban. Personas más altas son más altas que el promedio. Y lo mismo, pero para bajas personas. Más bajas son más bajas que el promedio. Esto ya no me interesa y ahí queda como un poco más completo de acuerdo a lo que ustedes me parece que esperaban de este ejercicio. Lo probamos. Cargue las alturas 1,75, 1,80, 1,65 y ahí tenemos todo nuestro flujo. El promedio es esto. La persona cero es más alta, la 1 es más alta, la 2 es más baja. Entonces me dice 2 son más Ahí altas que está. el promedio, una es más baja que el promedio. ¿Quedó claro? Eh, Ahora sí. Estaba muy bien el programa, igual. Estaba muy bien, muy buena, muy bien el avance para cómo están en la materia, ¿ok? Yo lo desmenucé más Gracias. Y para después, ser didáctico. Sí, no sé si no sirve. Este si quiere le comparto pantalla porque es un poco más largo, pero la duda bien. es cómo hago acá en mi solicitud. Una sola cosita les voy a Que decir en más realidad es sobre como, este. Perdón, te interrumpo, termino un poquito con esto y ya te dejo, ¿ok? Perdón que te interrumpa. ¿Está bien? no, 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 simplemente que me explique más mejor. Bien.
Una cosa acerca del código mantenible para todos ustedes que están acá y que se lo graben a fuego, así ya empiezan a programar con cada vez con un poquito más de calidad en algunas cosas. Cuando nosotros hacemos ciclos iterativos sobre cosas que quizás el tamaño va a variar, fíjense que si yo acá quiero cargar 4 personas, tengo que venir acá y modificar el 4 ahí, ¿no? En el donde declaro la variable, el tamaño del array. Y me vería obligado a modificar en todos los ciclos for y en el denominador del promedio, en todos lados, el 4. Esto es un ejemplo de código que no es muy mantenible porque me obliga a mí a revisar todo el código y hacer muchos cambios. En cada uno de estos ciclos, siempre que ustedes iteren sobre un arreglo o sobre una colección de algo, lo que van a hacer es medir eso antes de iterar. Entonces, en vez de poner menor a 3, lo que vamos a poner nosotros siempre acá es, en este caso el array.len. Y eso lo hacemos en cada una de las situaciones acá de los for y del denominador del promedio, ¿no? De esta forma, la moraleja es, nosotros solo cambiamos acá si queremos ingresar más o menos personas. Fíjense que es un solo cambio, no son 5 cambios. Aparte me induce a error porque si me olvido de uno, esto va a dejar de funcionar. Y ahí es una buena práctica de programación para que ustedes ya incorporen. Listo, eso es todo. Te dejo, Ariel, ahora. Sí, no sé, quiere que comparta la pantalla o qué, porque Dale. es algo cortito, una duda y que me explique por qué pasa. Eh, Porque creo que es medio largo y no sé si entra en el chat. Sí, sí, Compartir. adelante. Acá está. Eh, no sé si se está viendo. Sí, ahora se ve. Pasa con acá en el constructor este array. Si yo lo pongo acá me da la excepción acá abajo. Pero si yo lo pongo, ¿cómo era? Control, bueno, copiamos ahí y lo pongo acá, funciona el código. Ujú. Sí, es porque A ver, n no ponemos los está. valos. Fíjate que vos cuando lo pones, ponelo dentro del constructor. Sí, Cuando vos lo pones espera que lo ahí, borre de acá. sí, dale. Bien, cuando vos pones esa instrucción adentro del constructor, en esa instrucción el compilador no sabe qué es n en ese punto, porque no está, o sea, está declarado arriba, pero todavía no sabe qué es, qué tamaño tiene, ¿no? Porque vos todavía no le pediste al usuario que lo ingrese. Ujú. Entonces, si vos ejecutás antes eso, em, Claro, como me tira la que, excepción. claro, Es si vos como le que pusieras, me deja como cargar, no sé si se ve bien. ujú, Pongo sí, el 5 por ejemplo, que son 5 números, claro, y me pero da es el error. porque como n no lo inicializaste, está como en cero. Entonces es como que tu array tiene tamaño cero. Si vos arriba pones int n igual a 5 ahí, que no está bien hacer eso, porque vos estás declarando, hardcodeando el valor. Claro, porque em, la consigna pide cargar por teclado. claro, lo que Y, podés poner es pones el escáner en el constructor. O nada te impide igual, no hace falta que inicialices el array en el constructor, lo podés inicializar ahí en carga de elementos, tranquilamente. o sea, no es o sea, en general no es obligación poner cosas dentro del constructor. No, no, para nada. Ah, ok. Ah, bien, esa era Eso. como Bien, lo la pones duda. ahí y listo. Y sacalo del constructor. Y está. Después Ok. hay prácticas avanzadas de programación que, bueno, hacen. Capaz no es lo mejor esto, pero ya estamos hablando de cosas súper avanzadas. Esto es más aprender a programar ahora que preocuparnos por patrones de diseño de software. Sí, sí, no, en realidad la duda era eso, por qué funcionaba Ujú. estando ahí y no, puta, uy, no sé qué hice, perdón. No pasa nada. Es que cuando el programa llega ahí, en ese momento no sabe que, o sea, n está en cero, entonces es como un array de tamaño cero. Después cuando querés meter algo te dice esto no tienes tamaño, no hay lugar acá. Claro, no, listo, esa era la duda. Pensé que era que había que irse a decir algo en el constructor, que era la. No necesariamente. Ok, listo, dejo el compartir. Gracias. Genial. ¿El resto? ¿Alguna duda?
3, 2, 1, sin miedo. Yo asumo que están todo bien, todo claro. Que esto que estamos haciendo no es chino básico, ¿no? Por el momento para mí ya no. No sé. Ok. Bien, chicos. Como les digo, no esperen una clase estos días. Son estas reuniones son para responder dudas y eso. Yo explico un poco los temas porque cuando nos queda tiempo, aprovecho para explicarles que quede el video grabado y eso hopefully les ayuda bastante. Nosotros la semana pasada ya tenemos que estar eh, manejando programación orientada a objetos y arrays más o menos bien. La semana esta, lo que nosotros queremos que ustedes manejen bien es composición y herencia. Yo ya se los habilité la semana pasada para que lo vayan leyendo. Y es un concepto muy propio de programación orientada a objetos que a nosotros nos empieza a acomodar la cabeza el modelado de situaciones, modelado de sistemas, modelado de problemas, pensando en objetos. Particularmente composición no es para nada difícil de entender porque es simplemente un objeto que tiene objetos adentro, que está compuesto. Presten atención porque yo lo que quiero es que ustedes conceptualmente entiendan cuándo un objeto está compuesto. Un objeto está compuesto cuando su identidad depende de los objetos que lo componen. ¿Bien? No alcanza con tener un objeto dentro de un objeto solamente, sino que la composición es un concepto que nos habla de identidad. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una pizza, esto es una clase pizza. Bien, un objeto pizza está compuesto por ejemplo, pan, salsa, queso y bueno, vamos a hacer una pizza mozzarella bien, bien simple, ¿no? Esto es un ejemplo de composición, porque la pizza en sí no tiene identidad si no está compuesta de los elementos que la definen. Bien, si le saco la salsa, es pan y queso no alcanza para definir que esto es una pizza. Bien, será una focaccia, será un pan con queso. Pan y salsa, bueno, más defendible, pero acá la cuestión es, una pizza está compuesta por estos ingredientes indefectiblemente. Si yo acá le agrego auto, esto no compone a la pizza, una parte acá que no le da identidad al objeto mayor, ¿ok? Esto es conceptual, ¿no? Es justamente una forma que nosotros vamos a tener de componer objetos más complejos a través de objetos más simples que le den identidad al problema grande. Divide y conquistarás. Este es uno de los preceptos que nosotros queremos introducir con composición. Entonces, los ejemplos en realidad van a ser, siempre vamos a tener ejemplos teóricos de esto, ¿no? Es una pregunta teórica, yo les voy a poner auto, ruedas, motor y chasis, y ustedes me tienen que decir, esto es un ejemplo de composición. Bien, un auto sin ruedas no es un auto, es un pedazo de chapa que no cumple su función. Es como ver el producto final por partes, como dice Francisco, sí. A donde apuntamos con esto, que en la materia lo vemos conceptualmente, es como les digo, es más un espíritu, es desagregar funcionalidad compleja en funcionalidad de componentes más simples. Entonces, es un ejemplo quizás no muy feliz el del auto, pero en vez de que el auto tenga un método eh, que sea mover ruedas, ¿ok? Lo que vamos a tener nosotros en el auto es una rueda
rueda uno por ejemplo, rueda 2, etcétera. Y la rueda va a tener la funcionalidad que sea moverse. Este concepto, que es lo que a ustedes les tiene que quedar de esto, es justamente lo vemos cuando, si nosotros empezamos a cargar de métodos auto, no, auto nos va a quedar una clase de 1200 líneas, y si lo empezamos a componer en objetos más simples, que tienen su funcionalidad desagregada en otro lado, queda una clase mucho más compacta y nosotros desagregamos comportamiento en partes más simples. Entonces, la suma de los comportamientos de los objetos que componen terminan generando el comportamiento de más alto nivel. Entonces, cuando un auto tiene un método moverse, el método moverse lo que hace es llamar a los métodos de las ruedas, ¿no? O, no sé, bueno, supónganse que se llame rodar el método. Y así vamos nosotros componiendo un, un- componiendo un comportamiento complejo en comportamientos simples. Piensen en un auto que tiene un motor y el motor tiene una bomba de agua, una bomba de aceite, pistones, tiene un montón de comportamientos que si yo se los quiero meter todos adentro del auto, termino con 150 métodos. Y no funciona así. Yo empiezo a desagregar. Adentro de un auto tengo un motor eh, y motor en otro lado tiene eh, pistón uno. Y así sucesivamente voy desagregando los comportamientos para que no me quede una cosa súper compleja con un montón de puntos de fase. El formato en algunos juegos de 8 bits. 8 bits es más una estética, depende si vos me hablas que se ejecuta en una consola de 8 bits. Puede ser, depende de qué tan vieja sea la consola. Las consolas de 8 bits antes se programaban en lenguaje C, que no estaba orientado a objetos. Si es una consola más moderna, sí. Hay unas que se llaman Solveno que tienen jueguitos de 8 bits adentro que están virtualizados con orientación a objetos. Pero la programación orientada a objetos es algo que en general lo usábamos en procesadores más potentes que estos de 8 bits que teníamos antes en la Sega o la Family. ¿Ok? ¿Me siguieron más o menos con eso? Mm. Perfecto. Después tienen el concepto de herencia. Y este es un poco más complicado. Introducimos aparte una palabra nueva, que es extends. El concepto de herencia lo que nos permite a nosotros es em, heredar comportamiento para no tener que programarlo dos veces. Este es como dicho en criollo, digamos. ¿Por qué? Vamos de a poquito. Nosotros empezamos a programar y nos vamos a empezar a dar cuenta de el primer pecado capital de la programación, que es repetir código. Cuando ustedes vean código repetido, tienen que sonar todas las alarmas en su cabeza. Siempre que haya código repetido, hay algo que se puede mejorar. Repetir código no es una de las cosas más indeseables porque si yo cambio algo, lo tengo que cambiar en todos lados. Recién vieron un ejemplo de eso con el tema de estar hardcodeando el tamaño de un array en todos lados en vez de medir el array, ¿no? Cada que yo quiera iterar sobre él. Em, entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un auto y ¿qué cosa puede tener un auto? Por ejemplo, puede tener un método, vamos a ponerlo bien, public void encender. Y después puedo tener una moto. Y la moto también tiene un método de encender. ¿Qué hace este método? System out, line.
Room, room. ¿Ok? Enciende el motor. ¿Qué hace este método? Lo mismo. Vamos a ponerlo más chiquito. Camión. De nuevo. Es más, lo voy a copy-pastear y acá queda súper claro, ¿no? Entonces, ¿qué veo acá? Un método, dos métodos, tres métodos que hacen lo mismo. Estoy repitiendo código y esto es una red flag, una señal de alarma. Live check. Hasta acá me siguieron. Sí, Bien. Y ahora les pregunto, ¿qué es auto, qué es moto y qué es camión? ¿Qué tienen en común? son vehículos. Son vehículos. Perfecto. Tienen, Y tienen Francisco ruedas. dice, es como guardar toda la acción de ese código en uno solo sin importar el objeto de su variante, que son vehículos motorizados. Excelente. Ese es el concepto. Vamos a ver cómo hacer eso en vivo y van a entenderlo muy bien. Vamos a crear todas las clases estas. Vamos a crear auto. ¿Ok? Class auto. Perfecto. Public void encender. Room. Room. Perfecto. Taca, taca. Eh, Acá le vamos a poner moto. Y vamos a este ponerle. Ah, mira, F2 me sirve acá también. Camión. Lo hice rápido con shortcuts para no perder tiempo, ¿no? Ustedes lo pueden programar uno por uno, tranquilos. Yo, porque soy un maniático, no, no se asusten. Dejo mi clase main para probar cosas acá. Y tengo camión, moto y auto. Moto, camión, moto, auto. Y las tres hacen lo mismo. Entonces, yo vengo a main acá y digo auto. Auto igual a new auto. Auto.encender. Moto, moto. Igual a new moto. Moto.encender. Run. Rum, 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 rum. Bien, están haciendo lo mismo y cada uno tiene ese método. Perfecto. Lo que yo quiero es ser una persona eficiente cuando programo. Entonces digo, voy a extraer ese comportamiento en lo que llamamos una clase madre o padre. Si se sienten matriarcales o patriarcales, el concepto es igual. Importante, ustedes ya reconocieron cuál es el genérico, bien, de estas cosas y me dijeron vehículos. Importante es que no usamos la S. Porque acuérdense que las clases son como que en general dan a luz una instancia que es como un singular, entonces vehículo. El genérico de auto, moto, camión es vehículo. Entonces vamos a hacer una clase vehículo que va a tener este comportamiento. La vamos a programar acá, new file, vehículo.java, y acá yo voy a poner este método, encender. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es, y préstenme mucha atención, chicos, por favor. Voy a hacer que auto herede de la clase vehículo. ¿Cómo voy a hacer eso? Después de dar el nombre de la clase, voy a poner espacio y la palabra nueva que aprendimos, que es extends. ¿Qué clase extiende auto? Auto extiende el comportamiento de vehículo. Y ya está. Con eso logré que auto herede de vehículo, el método de encender. Ustedes pueden sobreescribir, si hacen un método con el mismo nombre, gana la implementación del hijo sobre la implementación del padre. Es decir, ustedes pueden sobreescribir el método de arriba, si quieren. Si ustedes no lo ponen, se hereda automáticamente el de la clase madre. Fíjense que acá no tengo ningún problema en ejecutar el método de encender porque está siendo heredado. Por más que no está programado acá, no hay nada. Está vacía esta clase.
Es más, fíjense, voy a eliminar el método de encender de moto. Guardo. Inmediatamente me sale un error acá. Me dice, moto no tiene el método de encender. Que es cierto, si yo voy a moto acá, no tiene nada dentro. ¿Cómo hago que moto herede el método de encender? Pregunta para ustedes. Public Void, moto, Más simple todavía. ¿Cómo hacíamos que auto herede endpoint, de extensión. vehículo? Fíjate auto. Crear la clase, o sea, public clase, No, moto, extender más simple vehículo, todavía. ¿no? Exacto, moto Más. extends vehículo. Ah, habría que agregarlo arriba. Perdón. Eso, nada más. Fíjate que lo guardo, inmediatamente se me va el error. Ya está. Heredé el comportamiento. Lo mismo con camión. Tac, vehículo. Y fíjense, con herencia, yo lo que he logrado es que camión, camión, guarañó, camión, y camión, por supuesto, tiene el método de encender. Las tres clases están vacías, pero sin embargo las tres clases tienen el método heredado, mágico. Esto nos ahorra muchísimo trabajo en un montón de cosas. ¿Por qué? Si yo le quiero poner funcionalidad que es genérica a las tres clases al mismo tiempo, solo la agrego en la clase madre. Public, void, manejar. Auto, este vehículo está siendo manejado. La agregué a la clase madre, clase vehículo, inmediatamente auto.manejar existe, moto.manejar existe, existen todas esas clases. ¿Se entendió? Sí, Bien. es como que cualquier clase la podemos hacer como que fuera la clase madre, como dice. Ustedes tienen que pensar cómo es el genérico. Entonces, ejemplos, a ver. Auto, moto, camión son vehículos, ¿no? Si yo tengo triángulo, cuadrado, círculo, ustedes piensen cuál es el genérico de esto. Figura, ¿no? Si yo tengo, exacto, Francisco, gato, perro, hámster, ¿cuál es el genérico de esto? Animal. Animal. Perfecto. Acostúmbrense con la mayúscula cuando están hablando de clases, así, aunque esté en el chat, todo eso, yo soy muy molesto con esto, pero bueno, así se van acostumbrando a que están hablando de clases. Y en ejemplos más de la vida cotidiana de un programador, cuenta corriente, caja de ahorro, em, caja de ahorro en dólares, todo esto son un tipo de cuenta, ¿no? Y así el backend de un banco tiene esto definido en herencia y definen un tipo de cuenta, ¿no? Que tiene todos los genéricos que vos tenés en cuenta corriente, caja de ahorro y caja de ahorro en dólares. Tenés métodos, tenés, por ejemplo, no solo podés heredar métodos, también podés heredar eh, atributos. Entonces en vehículo vos tenés también acá string, patente, double, kilómetros. Todo esto inmediatamente son campos que van a tener las clases heredadas. En el caso de una cuenta, vos todas las cuentas van a tener titular, van a tener número de cuenta, van a tener un método que sea retirar fondos, depositar fondos y así, ¿no? Y los programo una sola vez. No los tengo que programar todas las veces porque es comportamiento que se comparte entre todas ellas. Exactamente, unificadas a todo uno solo. Ahora bien, yo puedo agregar comportamiento específico del auto que no existen en los otros. Por ejemplo, public void bajar
ventanilla y, no sé, bajar una ventanilla. Son ejemplos, ¿no? Que por supuesto esto es un método que está solo en auto. Yo lo programé acá y es solo visible para auto. Y eso está bien porque auto.bajar ventanilla tiene sentido, pero moto.bajar ventanilla no. Entonces no le voy a poner a moto un método de bajar ventanilla porque no tiene sentido, ¿no? Eh, no lo programo en moto. Yo puedo heredar solo de una clase. Nunca, 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 y lo pregunto en los coloquios siempre, puedo heredar de más de una clase. Siempre es una pirámide, es un triángulo. Yo no puedo hacer auto, extends, vehículo, coma, máquina. No existe esto. No se puede. Regla de oro. Lo digo porque uno se empieza a tentar de hacer esas cosas. Dice, ah, ¿por qué no existe esto? Yo puedo heredar para abajo lo que, cuanto quiera, ¿no? Entonces, puedo hacer cadenas de herencias hasta donde yo quiera. Por ejemplo, en el ejemplo de bajar ventanilla, yo digo, bueno, lo comparten auto y camión, pero no moto. Entonces tengo una clase vehículo y después puedo tener vehículo con ventanilla, extends vehículo, y todo se hereda en cascada, ¿no? Entonces voy a tener moto, extends vehículo, perdón, auto, extends vehículo con ventanilla. De esta forma extiendo hacia donde tiene sentido. Camión, extends vehículo con ventanilla. Entonces, acá pongo el método bajar ventanilla. Entonces, lo que es genérico a todos, lo heredamos todos de vehículo. Porque lo que hereda vehículo con ventanilla de vehículo se lo pasa a sus hijos y así sucesivamente. Esto lo pueden ver en el apunte. Fíjense que así es la cadena de herencia, ¿no? Así se grafica también en lo que se llama modelado de lenguaje de software. Y ustedes van haciendo este ejercicio de ver cómo se va heredando las cosas. Acá tienen de banco todo. O sea, la introducción que yo les hago es para que ustedes se puedan enfrentar a esto un poco mejor, ¿no? Y practicando, esto no es particularmente difícil de entender. ¿Ok, chicos? Sí, hereda del anterior. Y les voy a dar un concepto avanzado. Todos heredan de una clase que se llama Object en Java. Pero ningún objeto te lo dice. Nos ahorran eso. Entonces, si yo pongo auto así nomás, class auto, hay como un extends object implícito, que no está, pero existe. Todas las clases heredan de esta clase genérica object, que lo que hace es que tiene un comportamiento que tiene que tener todas las clases en Java, que es el hashcode y el toString y algunos métodos que todos los objetos heredan por defecto. Ahora lo podemos ver eso. Si yo pongo auto punto, fíjense que está kilómetros patente, que son los campos que yo creé, bajar ventanilla y encender. Y después hay otros métodos acá que tienen todos los objetos. Estos métodos los estoy heredando de la clase objeto de Java. Equals, getClass, hashcode. Bueno, manejar no, eso lo creé yo, pero están en orden alfabético. Notify, Notify All, toString, todos estos métodos salen de ahí, salen porque estoy heredando la clase Object. Es para que entiendan esto, de dónde sale todo esto que yo no programé. Es útil para Java tener esos métodos en los objetos.
que estén en todos los objetos de Java. Bien. ¿Alguna duda crucial acá con esto? Por ahora no, hasta que lea el apunte. Me Pero no lo vi, imagino. perdón. No, no, está bien. Esto se supone que es si alguien lo quiere adelantar y si no es esta semana la que tienen que ver esto. Se entendió bastante, me alegro. Gastarse arriba no es al peor. Sí. Bien, lo que voy a hacer ahora es intentar que entiendan interfaces y, y no tengo mucha fe de que esto les vaya a caer de una la ficha porque es muy complicado entender interfaces. En el apunte está, es muy importante porque nosotros vamos a usar interfaces. No hace falta entender qué es una interfase para usarlas, pero eh, me interesa que lo tengan en el video para poder verlo una y otra vez y que hopefully lo puedan entender en algún momento. Las interfaces son un tipo especial de clase. Vamos a ponerlo así. Su objetivo es obligar al programador a crear determinados métodos em, con un nombre específico y argumentos específicos y retorno específico. Todo esto tiene un nombre, ¿bien? Crear un objeto con una firma específica. Bien, la firma es la combinación de nombre, argumento y tipo de retorno. Que esta creo que es la mejor forma de entender esto. Es como piensen que ustedes son un líder de equipo y tienen que obligar a que un objeto tenga un método que se llame de determinada forma, que tome determinados argumentos y que devuelva algo. Con, con un ejemplo, capaz vamos a entenderlo un poco mejor. Como un casino, no, es como un jefe que viene y te dice qué hacer. Creo que es la mejor forma. Las interfaces en general tienen nombre de características o verbos. Bien, por ejemplo, una interfase puede ser que algo es manejable, o algo es comible, o algo es ordenable, ¿no? Como es, esto es lo mejor que puedo hacer con el español, porque esto se hace como más, siempre se programa más en inglés, pero vamos a hacerlo en español para que se entienda. Em, ¿Cómo se hace una interfase? Es igual que una clase de Java, pero cambia, en vez de llamarse class, se llama interface. Vamos a ponerle manejable, punto Java. Y cuando estamos haciendo acá, esto, en vez de ponerle class, le pongo interface, public interface, manejable. Y acá, esto es lo raro. De vuelta, no pretendo que lo entiendan de una. Van a ver que se programa fácil. Entenderlo y usarlo es más distinto, es más complicado. Acá es como que yo programo un método, pero no le pongo implementación. Entonces digo que esta interfase va a tener un método que se va a llamar, por ejemplo, manejar, que va a devolver nada, void manejar, y que no va a tomar argumentos. Y acá ya definí mi interfase. Raro, ¿no? No tiene llaves, tiene punto y coma. Es como que yo defino nada más que el tipo de retorno, el nombre y los argumentos. Supónganse que yo le pongo acá voy manejar kilómetros
y acá le pongo double kilómetros. Lo que hago con esto es determinar que a quien se le ocurra implementar la interfase manejable está obligado a programar los métodos manejar y manejar kilómetros. Vamos a verlo en vivo esto. Si yo programo un auto acá y a este auto yo le pongo acá la palabra clave que es la herencia era con extends, las interfaces es con implements. Implements, que es la palabra en inglés para implementa. Manejable, que es la interfase que yo programé acá. Voy a tener error. Esta clase va a tener error y no me van a dejar compilarla hasta que yo no programe una clase que se llame manejar, public void manejar, que no importa la implementación. Yo después la hago, voy a tener un ticket con la gente que esté trabajando, me van a decir qué es lo que tiene que hacer esta clase, este método, pero de por sí ya sé que existe. Y otro que sea voy manejar kilómetros, que tome de argumento kilómetros, y también no me preocupo por la lógica todavía. La interfase solo me obliga a que existan estos métodos. Y fíjense que ahí los programé y se fue el error. ¿Me siguieron con eso? Implements manejable. Hago una consulta. En cada clase que supongo que creamos otra clase que diga camioneta, sí o sí hay que hacer los mismos pasos. Poner la clase Claro. manejar y la Sí. clase manejar kilómetros. Sí, implements manejable, sí. No, no funcionaría como objetos, diría, Como como la clase objetos. anterior, como las clases anteriores, Como herencia, decís. o sea, claro, herencia, ¿no? Sí. Que acá usted crea obviamente la clase y la llama después al main. O sea, sí o sí hay que, Ah, no lo te que se sigo. ponen, no me estoy explicando bien. Ah, después analice bien y capaz que le No, pregunto no, mejor. pero intenta, no te estoy siguiendo tu pregunta. Cuando metiste la clase main me perdiste un poquito. Porque usted, la clase main es manejable, que es la interfaz. No, no es una clase main, Y es una después está interfase. ahí, después te crea la clase out, una interfaz. Sí. Ok. No, acá Pero no cada vez tengo que crea clase una main. clase nueva, sí o sí hay que implementar. No, Si ya yo sé, perdón. quiero Me obligar confundí, a yo que esa. lo tomé como, claro, lo tomé como main porque como si fuera la principal, que es lo primero que creo. Claro, no, acá podría poner un main si querés para probar cosas. Mm. Eso lo hago como ayuda, pero no tiene que estar esa. Acá O estoy sea, pero viendo. por eso, cada vez que se crea una nueva clase, por ejemplo, camioneta, sí o sí hay que implementar las clases estas de manejar kilómetro y manejar, para que Sí, no dé el mira. error. Camioneta.java. Acá no me pide, no estoy obligado a hacer nada en esta camioneta. Ahora, si yo quiero obligar a que camioneta tenga ese comportamiento, implements manejable. Ahí sí. Y ahí me va a salir error si yo no programo los métodos que la interfase manejable me obliga a programar. Em, Ok, bien, sí, sí. las últimas cositas que les voy a decir es, si puedo implementar más de una interfaz, a diferencia de la herencia. Por ejemplo, yo puedo crear otra interfase que se llame chocable, eh, que tiene un método chocar, voy chocar. Ok. Em,
Perdón, le puse class acá. Interface. Ahí está. Y puedo decir auto implements manejable, coma, chocable, porque el auto es manejable y además es chocable. Cuando le agrego chocable acá con coma, error, ¿por qué? Porque me dice no estás haciendo el método chocar. Public void chocar. Lo programo después. Pero fíjense que yo, una vez que ya le puse el método, la clase toda recontenta y la puedo programar sin ningún tipo de problema, ¿no? La puedo compilar. Bien. Sé que es mucho esto para digerir. Siempre interfaces es una de las cosas más complicadas que vemos. Vamos a terminar la clase con una moraleja sobre esto para que les quede claro mirándolos a ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Las interfaces se llaman así porque están hechas para justamente definir cómo van a interactuar ciertas cosas. Y ustedes tienen que pensar en grupos de trabajo grandes, donde hay mucha gente trabajando, y que todas estas personas que están trabajando tienen que participar de un mismo programa que es muy grande. Ya no estoy programando yo solo, estoy programando con otras personas. Entonces, ¿cuál es el mindset acá? ¿Cuál es la forma más didáctica para mí de verlo? Imagínense que ustedes tienen un juego de video y que el juego de video tiene un montón de personajes. Y vos tenés 100 personas programando este juego de video. Y tenés un grupito que está programando los héroes, otro grupito que está programando los dragones, otro grupito que está programando no sé, los pajaritos que vuelan en algún lado del juego. Ahora, el motor, el motor que mueve en el mapa del juego este, el motor que mueve los personajes, cuando llame a un objeto que quiere mover para renderizarlo en el monitor, ¿no? Para moverlo de un lugar al otro, en una posición, en un mapa. Cuando tienen un juego de video, en general tienen un mapa y se pueden mover las cosas. Si yo como programador de alto nivel hago una interfase que se llame movible, que tenga que obligue a todos los que participan del juego a implementar un método que se llame mover, yo me aseguro de que cuando llame a pajarito, a héroe, a dragón o a lo que sea que se pueda mover en ese juego, el método se va a llamar mover. Porque si no, el que está programando el dragón por ahí le pone mover dragón al método que lo mueve. El que programa pajarito le pone move en inglés. El que programa al héroe le pone moverme con dos E porque se confunde. Entonces yo como clase superior que tiene que estar llamando a esos objetos y moviéndolos, no puedo estar preguntándole a cada uno cómo es el método para moverlo. Lo que hago es les digo a todos en mi reunión general de trabajo, implementan todos esta interfase. Vos querés participar del juego, tenés que implementar movible. Y la interfase movible la programé yo, que soy el líder de todo el equipo de cosas que se mueven. Entonces ahí me aseguro de que el método se llama mover en todos lados y que por más que funcione mal el método, a mí mi programa no va a fallar cuando yo quiera llamar pajarito.mover porque el método existe. Después habrá una rutina de testing si ese mover del pajarito lo mueve abajo de la tierra, es otro problema. Pero no fue un problema de una interfase. Yo le apliqué el método mover y ese se llama así el método. Medio discurso lo que acabo de hacer, pero ¿se entendió? Más o menos cuál es el espíritu. Pero sí, sería como, no sé, más criollo, una cocina, como Mm, el chef y empieza a mover a los cocineros, que cada uno haga claro, algo, algo así. pero yo claro, y yo a los cocineros tienen que implementar, eh, no sé, una interfase que yo cuando le tengo que decir cocina y todos me tienen que entender que le diga cocinar. Vos cociná, vos cociná, vos cociná y la orden siempre es cocinar, nunca es distinta.
Todo orbita Total. alrededor del código que creas. Sí, esto cuando tenemos un proyecto grande, en general se hace la estructura con todas las clases vacías y después vos tasqueas a los ingenieros, a los analistas que programen la clase. Entonces, una forma fácil de hacer esto a alto nivel es hacer interfaces y listo. O sea, no, el que pone los nombres de los métodos no soy yo, es alguien que hizo la interfase. ¿Me siguieron más o menos con esto? Sí, Bien. creo Nosotros que lo sí. vamos, creo, sí, véanlo de vuelta esto después para terminar de entenderlo, búsquenlo en internet. Esto es importante porque nosotros vamos a usar interfaces sin verlas para lo que vamos a ver en la clase siguiente, que es listas. La interfase list, que es una de las tantas interfaces que tiene Java, lo que hace es que nosotros podamos, por ejemplo, todas las cosas que implementan esta interfase se pueden, por ejemplo, ordenar. Y para nosotros ordenar una lista es algo súper útil. Y siempre se va a llamar igual el método, se va a llamar sort. Y para encontrar algo en una lista siempre se va a llamar get. Al tener esta interfase nosotros sabemos que, y después lo vamos a ver, que no importa la estructura de datos que estemos usando, que todas tienen sus pros y sus contras, para obtener algo de esa estructura siempre es el mismo método, se llama igual y no tenemos que estar aprendiendo un nombre distinto para cada una eh, de estas estructuras, sino que ya si sabemos cómo se llama el método en la interfase, que siempre tienen nombres lógicos, ¿no? Como get, que significa obtener, no tenemos que aprender 18 nombres distintos. Estamos seguros de que el método se va a llamar de determinada forma. Y esto ya lo tienen habilitado para el que quiera ir leyéndolo, que es el tema de la semana que viene, pero está ya publicado, que es la primera parte de colecciones y listas. Esto es el cañón con el cual nosotros vamos a matar a la hormiga cuando estemos agrupando objetos. Es como un array superpotenciado. Y hasta acá los voy a torturar. La semana que viene les voy a explicar un poquito del examen y de qué se va a tratar, que es no la semana que viene, sino la otra. ¿Ok? Ok. Supuestamente hay clase la otra semana, ¿verdad? No es feriado. Tengo idea. Ok. Vaya, durante la semana vamos a ver. ¿Qué cae en la clase que viene? No, que hay 30, pero ¿Por qué sería feriado el 30? no se había salido que van a, como para fin de largo, qué sé yo. Simplemente el gobierno. Ah, no, el 1 de mayo es feriado. Ah, Es viernes. No, no sé si hay feriado largo el 30, no me avisaron. Ya, supongo que avisarán. De todas formas, si es feriado, yo les subo un video y nada, pueden ver el video. Y al examen no entra listas, entra muy, muy poco una pregunta teórica, va a haber de listas nada más. Entonces, lo grosso del examen uno es hasta lo que vimos hoy. Importantísimo ese dato. Hasta eh, herencia, herencia e interfaces. Hasta ahí es el examen. ¿Ok? Hay una pregunta teórica de listas que ya voy a ver si la pongo o no, pero que es como para ver que algo vieron por encima. ¿Ok? listo. Bien, perfecto. Bueno, gracias chicos. Hasta acá estoy. Me quedo igual si alguien Perfecto. tiene dudas. Si no, nos vemos la semana que viene. Probablemente vamos a ver qué deciden hacer. Eh, vamos a ver qué deciden. Está muy, muy aleatorio todo lo que sucede a nivel estatal y educativo, así que no les puedo asegurar nada. No hay problema. Listo, perfecto, lo abandono. Nos vemos. Para otra semana, si Dios quiere. Chao, chao. Adiós.